Los padres tenemos, y a través de la Constitución tenemos ese privilegio y esa garantía de resguardar la educación de los hijos, y es un derecho que tenemos. Entonces me parece que como padres, como madre, tenemos que defenderlo. Es parte integrante del derecho a la libertad de religión que los padres serán respetados en su derecho a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa que sea acorde con sus convicciones. Y por lo mismo que el Estado no infringirá este derecho y no intervendrá en el derecho de los padres a garantizar que esa educación sea acorde a sus convicciones. Como familia, lo que más nos importa es que nuestros hijos se eduquen en un colegio, en una comunidad, que comparta nuestros valores y que les entregue una educación en la religión que nosotros profesamos. Si elegimos una escuela es porque creemos que en ella eso se cumplirá. Todos los padres esperamos lo mismo y deberíamos defender ese derecho, nuestro derecho a elegir la educación formal y religiosa de nuestros hijos. Soy profesor, ya 5 años también como director de una escuela pública y pastor de una iglesia acá en la Comuna del Monte. Debiéramos nosotros, los cristianos, las familias, los padres, valorar este derecho que tienen de poder educar a sus hijos y defenderlo. Y hay otra voz muy importante de una cantidad de familias, de un número importante, pero que al no querer vivir ese riesgo de decir las cosas, guardan silencio, y hoy día, al parecer, se puede escuchar solamente una mirada, una voz, siendo que hay otro número importante que piensa diferente y que desea lo mejor, lógicamente, para sus hijos, para su familia, para esta comunidad también. ADF Internacional trabaja alrededor del mundo con una presencia permanente en los organismos internacionales más relevantes en que existe incidencia en los derechos humanos, a fin de defender y promover la libertad religiosa en todos los niveles. Dentro de poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decidir el caso Pavés contra Chile, con posibles consecuencias para toda Latinoamérica. Se trata de un caso histórico, en que por primera vez ella deberá abordar el derecho de las comunidades religiosas a decidir sobre quiénes enseñan en su nombre, y el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en forma coherente con su fe y creencias. Por eso es que queremos ayudar a todos los hombres y mujeres, creyentes o no, a que juntos hagan escuchar su voz ante la Corte en defensa de la libertad. Ingresen a religionlibre.org para conocer más del caso y sumarse a nuestra causa.